que le ama en verdad. Amén, mis hermanos. Ya para ir redimiendo el tiempo, les invito a que usted pueda abrir sus escrituras en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Gracias, Señor. Los que lo hayan encontrado pueden decir un fuerte amén. Amén. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén y amén. Señor Jesucristo, hemos leído una porción de tu palabra en esta tarde para que tú seas hablando a nuestras vidas, Señor Jesucristo. Primeramente a este siervo, Señor, que está encargado de entregar la palabra el día de hoy. Que no sean pensamientos de hombres, Señor, lo que salgan de mis labios, sino lo que tú quieres hablar a este pueblo en esta tarde, Señor. Así también circuncida sus oídos, sus corazones, Padre amado, para que esta palabra pueda ser atesorada y toque un corazón, Señor Jesucristo. Aleluya, para que sean llenas de tu palabra, Señor, y se alimenten con este pan celestial, Señor, que proviene de lo alto. Aleluya, ayúdanos a cada uno de nosotros a comprenderla, Señor Jesucristo, y a este siervo a predicarla, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento un momento. Gracias, Señor Jesús. La palabra del Señor nos habla que estaremos alegres, pero por un poco de tiempo en esta tierra, porque vamos a tener que pasar como cristianos diferentes aflicciones, vamos a tener que pasar diversas pruebas, en la cual recuerdo que un tiempo atrás mi hermano Ever, que está ahí, decía que muchos cristianos no quieren caminar, no quieren andar. ¿Por qué? Porque saben que van a tener pruebas, saben que van a tener dificultades, y para no querer pasar por esas pruebas prefieren mantenerse al margen. Pero nosotros que estamos acá, lo que decía también, aleluya, el coordinador, que acá están los valientes. El Espíritu del Señor es un espíritu de valentía, no de cobardía. Que si nosotros que estamos en este lugar sabemos que vamos a tener pruebas, sabemos que vamos a tener dificultades, pero sabemos que va a haber el Dios Todopoderoso que va a estar con nosotros. Dice la palabra que para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe, dice la palabra, que va a ser probada como el oro. Yo tengo la oportunidad de trabajar con ese tipo de metal, ¿cierto? Es un metal que va con un proceso que se prueba con fuego, y para llegar a ese brillo, para llegar a todo eso, es un proceso muy largo. Nosotros como cristianos también, yo sé que queremos ser perfectos, queremos por lo menos cada día ser mejor. Pero por eso no se puede hacer de un día para otro. Hay que pasar pruebas, hay que pasar por el fuego, como dice la palabra. Vamos a pasar momentos difíciles, pero el Señor va a estar con nosotros en aquellos momentos difíciles. Quizás a veces, mis hermanos, vamos a estar pasando por diferentes pruebas, vamos a estar orando, y quizás a veces sentimos que el Señor no nos responde o no nos está escuchando. Pero no lo crea, mi hermano. Nuestro Dios es omnipotente, omnipresente. Él está en todo lugar, en todo momento. Aleluya. Cuando usted está orando, no crea que el Señor no le está escuchando. Ore de igual manera, porque el Señor ahí está escuchando. Ahí está prestando oídos, el Señor escuchando nuestra oración. Simplemente está esperando que nosotros le clamemos con todo nuestro corazón. Aleluya, Señor. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versos 3 y 4. Dice: sabiendo
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que produce la prueba, paciencia. Pero somos impacientes, mis hermanos. ¿Por qué? A veces queremos que la prueba termine de inmediato. Señor, respóndeme de inmediato que ya no quiero estar así. Y no, mis hermanos, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque no simplemente, dice la palabra que vamos a pasar por diferentes pruebas. No por una sola prueba en estándar, por diferentes. Así que si se le termina una prueba va a venir otra al tiro quizás. Pero por eso tenga paciencia. El Señor, a su repentino tiempo, el Señor va a obrar en su vida, va a obrar en su necesidad, va a obrar en aquella dirección, pero tenga paciencia. En ese momento vamos a saber que el Señor ya está obrando en nosotros cuando nosotros tengamos paciencia. Dice la palabra en Job capítulo 7 del verso 17 al 21, dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Porque me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Estas palabras eran palabras de Job, que estaba pasando una prueba difícil, una prueba que quizás nosotros no la podríamos soportar. Lo que él manifestaba con sus labios era que él era una carga para él mismo, que ya no podía soportar nada y en pocas palabras dice que si le buscaré de mañana ya no existiré. Quizás se quería quitar la vida, no lo sé. Pero él se sentía una carga a sí mismo. No sé cuántos en esta vida, en este caminar, se han sentido de esa manera, que ya no quieren más, que ya no quieren seguir peleando, que ya no quieren seguir batallando. Quizás la prueba es muy dura. Quizás la enfermedad es muy dolorosa. O quizás alguien te está molestando y ya no lo soportas. Qué difícil es cuando pasamos por ese tipo de pruebas, ¿cierto? Pero cuando estamos con nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos clamarle día y noche, para que Él nos ayude a soportar todo ese tipo de pruebas que pasen por nuestra vida. ¿Qué pasaba este hombre Job? Nosotros conocemos que Job era un hombre perfecto, un hombre recto ante los ojos del Señor. Uno de los primeros críticos de sus amigos le dijo estas palabras que quedaron también en mi corazón y yo quiero que también queden en sus corazones, mis hermanos. En el capítulo 4 de Job decía: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mis hermanos, nosotros como cristianos muchas veces imponemos manos sobre los enfermos o damos una palabra de aliento a aquel que está necesitado. Y qué fácil es que eso salga de nuestros labios muchas veces, porque nosotros no estamos en la posición de la otra persona. Pero cuando nosotros estamos en esa posición, qué diferente es muchas veces. Le decimos a la persona: ten fe, el Señor te va a sanar. Pero cuando estamos en la enfermedad nosotros, no, ya no puedo más, no soporto más esta enfermedad. Y es ahí cuando tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Si usted es capaz de darle una palabra de aliento a un hermano, a una hermana, aliéntese también usted mismo. Porque ese mismo Dios que tú estás diciendo que le va a sanar ahí, también te puede sanar a ti. Porque es el mismo Dios que nosotros servimos. Y no hay otro. No hay otro que lo pueda hacer. Dice la palabra, decía que Él fortalecía a las manos débiles. ¿Cuántas veces nos hemos sentido debilitados? ¿Cuántas veces ya nos cuesta? Quizás tenemos problemas con un hermano, con un familiar en nuestro hogar y ya no queremos más. Vamos a pasar por ese tipo de pruebas difíciles, incluso con nuestra propia familia, como decía la palabra el día domingo. Quizás tus mismos familiares te van a dar la espalda.
Quizás tus mismos amigos te van a dar vuelta a la espalda. Pero en este andar vamos a recibir ese tipo de cosas. Pero quizás va a llegar un tiempo que ellos también van a llegar a ti a pedirte un consejo. Y es ahí donde nosotros debemos estar prestos también a alentarlo a ellos, ¿cierto? Independiente de lo que haya pasado en el pasado, pero el Señor nos da ese espíritu de poder perdonar, así como Él también nos perdonó a nosotros. Debemos perdonar a todos aquellos que nos ofenden, así como nuestro Señor nos perdonó a nosotros. Mire lo que dice en Mateo capítulo 9, verso 28-29. Dice, y llegado a la casa, vinieron a Él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer con esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mis hermanos, conforme a nuestra fe van a ser hechas las cosas. Pero cuando nosotros dudamos, cuando nosotros titubeamos, el Señor ahí nos responde. Hay muchas veces que nosotros pensamos que son pruebas alguna serie de enfermedades, pero simplemente porque pedimos mal. No todo lo que se venga a nuestra vida son pruebas. A veces simplemente son consecuencias de nuestros mismos actos. Debemos saber diferenciar eso, mis hermanos. El Señor va a probar nuestras vidas, pero también nosotros actuemos, aleluya, conforme a la palabra del Señor para que nada nos haga caer y nada nos haga turbar también. Aleluya. Pablo también tenía un problema, ¿cierto? Lo podemos leer acá en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, del verso 7 al 10. Yo sé que muchos lo recuerdan, ¿cierto? El aguijón de Pablo. Estamos vivos. Dice así la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque, mis hermanos, cuando estamos muchas veces muy enaltecidos, nos creemos muy superiores, pero ahí en esos momentos Dios no está con nosotros. Pero cuando estamos débiles, cuando buscamos la presencia del Señor con todo nuestro corazón, ahí el Señor demuestra su gloria. En la debilidad el Señor se manifiesta, en la enfermedad, en la prueba el Señor se manifiesta, pero cuando estamos enaltecidos el Señor no se manifiesta. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Ese corazón es el que debe permanecer en nosotros, aleluya, en esta tierra. Hay muchos ejemplos en la palabra donde el Señor probó, aleluya, gente. Podemos ver el ejemplo de Abraham, ¿cierto? Su único hijo con su esposa Sara. El Señor le dijo que tomara a su pequeño y lo fuera a sacrificar. Imagínense lo difícil que fue caminar horas y horas con su pequeño al lado y el pequeño preguntándole, oye papá, ¿dónde está el sacrificio? Imagínese usted, póngase en esa situación, caminar tanto con un pequeño, aleluya, que tú mismo le enseñabas cómo se hacía un sacrificio. Y aleluya, iban caminando horas y horas y no estaba el sacrificio ahí. Y el corazón de ese padre también. Claro, estaba obedeciendo al Señor, iba caminando rumbo a lo que el Señor le iba a decir, pero era una prueba muy difícil quizás de poder concretar, porque era su único hijo. Era el hijo de la promesa, era la promesa que estaba ahí. Y cuando Abraham puso a su hijo ahí en el altar del sacrificio, me imagino que ya estaba amarrado, ya estaba todo listo ahí. Ahí el Señor respondió porque el Señor vio su corazón. Vio su corazón.
Él había hecho todo lo que el Señor le había dicho. Quizás con dolor lo hizo, mis hermanos. Quizás con dolor muchas veces vamos a caminar, pero cuando estemos ahí, al límite, el Señor va a responder grandemente. El Señor va a responder en nuestra vida. Yo no sé en qué situación, en qué estado nosotros estamos el día de hoy. Porque yo creo que no todos estamos bien y se nota. Se nota que no todos estamos bien. Hay una pandemia a nivel mundial. Hay muchos que quizás están con miedo, pastor. Hay muchos que quizás no salen nunca de su casa, ¿cierto? Por temor. A veces es comprensible y a veces quizás no es comprensible, ¿cierto? Pero siempre debemos creerles a la promesa del Señor. Yo tuve el disgusto de contagiarme con este virus de moda, ¿cierto? Y lo más terrible, mis hermanos, yo lo tomé como una pequeña prueba. ¿Por qué? Porque no podías abrazar a tus hijos. Lo tenías ahí mismo al lado y no podías abrazarlo. ¿Por qué? Porque un doctor quizás te dijo que no tenías que hacerlo. Aleluya. Los primeros días, mis hermanos, fue terrible. Uno no podía dormir bien. Pero decía por dentro, mi Señor, si tú me permitiste llegar hasta acá, de alguna manera me vas a sacar. Costó. Pero mi Dios respondió, mis hermanos. No sientan miedo de nada de lo que traes en este mundo, no sientan miedo. El Señor está con nosotros. Vas a pasar por momentos de tristeza, vas a pasar por el fuego. Aleluya, como alfarero necesitas ser moldeado, necesitas estar ahí aleluya, en la rueda, necesitas pasar, necesitas muchas veces ser quebrantado, pero es porque el Señor va a formar tu carácter, va a formar tu vida. Necesitamos ser probados, no le hagamos el quite a seguir este camino, no. Mis hermanos, yo tuve muchos años perdidos en este mundo, habiendo conocido al Señor, pero del primer momento que volví a este camino, vi todo lo que había perdido por no seguir al Señor. Pero cuando llegué nuevamente a este camino me di cuenta que no hay nada más hermoso que estar en los caminos del Señor. No hay nada más que te llene que estar en los atrios del Señor, escuchar a un hermano, escuchar a una hermana predicar. No hay nada más hermoso que estar en este camino, mis hermanos, en este andar. Muchas veces el mundo te ofrece mucho deleite, fiesta a los jóvenes, ¿cierto? Pero nada de eso te va a llenar. Te ofrece licores, cigarrillos, drogas, ¿cierto? Pero el día de la mañana te vas a acordar de tu Señor. Aleluya. Yo sé que muchos quizás cuando estuvieron perdidos llegaban la mañana, Señor, ¿por qué hice esto? Pero después llegaba el próximo fin de semana y seguían de la misma forma. Pero el Señor de alguna manera toca corazones. Recordemos que el primer llamado es con amor, pero después ya es con dolor. Me tocó perder a un hermano. Con mucho dolor se lo digo, mis hermanos. Podría haberlo perdido en un accidente, en todas las cosas, pero no fue decisión propia. Y eso más dolor da. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Porque nosotros como cristianos podemos darle consejo a nuestros familiares, ¿cierto? Pero cuando estamos alejados de los caminos del Señor, ¿qué consejo sabio le vamos a dar? Si estamos perdidos, mis hermanos. Pero si estamos en este camino, en este andar, sí podemos hacerlo porque el Señor nos entrega la sabiduría, la inteligencia, como decía ayer en la palabra que escogió nuestro hermano Ever, para poder aconsejar a aquellos que están necesitados, a aquellos que están en falta, ¿cierto? Pero procuremos siempre que nuestro corazón sea un corazón humilde, un corazón sincero. Yo sé que tú amas a los tuyos, ¿cierto? Aconséjalos. Quizás muchas veces no te van a querer escuchar, pero háblales igual, hasta que se vayan, pero háblale. Porque eso va a pasar, quizás muchas veces le vas a hablar y ellos se van a ir. Pero háblale, mis hermanos, háblale de la palabra, háblale del Cristo que sana, que salva, que liberta. Háblale de Él porque no hay nada más hermoso en este andar, en este caminar que sentir la presencia del Señor.
No hay nada más hermoso, mis hermanos. Andamos quizás muchas veces, tenemos que ir a nuestro trabajo porque es algo que debemos hacer. A veces podemos hablar de la palabra, a veces tenemos que escuchar cosas que no queremos escuchar, pero vamos a tener que vivir en ese tipo de cosas mientras estemos en esta tierra. Pero como decía la palabra, son pruebas que también tenemos en este andar. Es una prueba constante de eso del trabajo. Todo es una prueba constante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber primero, ellos tienen que saber quiénes somos nosotros. Reflejemos en nuestro semblante que somos hijos de Dios. En nuestro lenguaje que somos hijos de Dios. Aunque muchas veces nos cueste, mis hermanos. También otro joven que fue probado en la palabra es José, ¿cierto? Que fue vendido por sus hermanos. Tuvo que ir a una tierra que no era la tierra de él. Fue encarcelado por algo que no hizo. Imagínense todas esas cargas que habían en su corazón. Yo no sé si alguien alguna vez lo han acusado de algo que no ha hecho y haber pagado las consecuencias, no lo sé. Pero qué terrible tiene que haber sido. Pero ahí en esa cárcel, él, aleluya, le contaban sueños y él los descifraba, ¿cierto? El Señor igual lo usaba de cierta forma. Sus hermanos también un día llegaron hasta ahí, cuando él ya era grande en Egipto, ¿cierto? Y el Señor lo usó de gran manera. Pero hay algo, dicen que José era como el corazón del Señor, era como un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque él no tuvo rencor con sus hermanos. Sus hermanos, si no me equivoco, le habían tirado a un pozo, ¿cierto? Y después lo vendieron. Y aparte le habían dicho a su padre que se había muerto, se lo habían comido, no sé quién. Y aleluya, y él no tuvo ningún tipo de rencor con sus hermanos, al contrario, les ayudó. Ese corazón muchas veces nos hace falta a nosotros. Pasamos por pruebas quizás con nuestros familiares nos dan vuelta a la espalda. Y quizás a veces nosotros les respondemos de la misma manera, mis hermanos, pero no, perdónelos. Recuerde lo que el Señor dijo cuando estaba en esa cruz, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no tienen a Cristo en su vida como usted y yo lo tenemos, mis hermanos. Perdónelos. Aunque les cueste, perdónelos de todo corazón. Porque el Señor a eso nos ha llamado, a que nosotros podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Moisés deseó ser hijo de Faraón, ¿cierto? También. Aleluya. Porque él había sido puesto ahí, ¿cierto? Para que no lo sacrificaran cuando era bebé, ¿cierto? Y también él fue guiado por el Señor, pero cuando estaba en el desierto, recibió muchas críticas, recibió muchas murmuraciones. El Señor muchas veces quería destruir ese pueblo. Quizás era su prueba, no lo sé. Pero Moisés, ¿qué es lo que hacía? Intervenía por ese pueblo, oraba por ese pueblo, para que el Señor no lo destruyera. Y así fue por los mismos 40 años. El pueblo, aleluya, murmuraba contra él porque pensaba que él no era quien para ser líder. También Daniel, mis hermanos, aleluya, no querían que adorara a Dios. Querían que simplemente se adorara a ese rey que estaba de turno en esos tiempos, ¿cierto? Pero Daniel no se pudo contener. ¿Cuántos de aquí no se pueden contener ante la gloria del Señor? ¿Cuántos aquí no se pueden contener un día sin orar al Señor? Yo creo que es imposible, mis hermanos, porque cada mañana que nosotros despertamos, oramos y le damos gracias al Señor porque nos ha dado un nuevo día para vivir, ¿cierto? Cada noche también en nuestro alimento también oramos y clamamos al Señor con nuestros hijos. Aleluya. Y él tampoco se pudo contener, obviamente. Y fue probado. Y fue lanzado a un foso de los leones. Mi pregunta es, ¿usted dejaría de orar al Señor por no ser tirado a un foso de los leones? ¿A un foso de los leones? Poderoso, él tapó esa boca de los leones. Y nada le pasó. Dios estaba con él, porque él tenía una constante comunión con él.
Aleluya, ¿cuántos el día de hoy tienen quizás esa comunión? O quizás cuántos han dejado de tener esa comunión con el Señor. Independiente del proceso que estemos pasando, mis hermanos, sigamos teniendo esa comunión con el Señor. Que no se enfríe, aleluya, tu espíritu, no, mis hermanos. Oremos constantemente al Señor para que Él sea, aleluya, con nosotros. Los 3 hebreos también, mis hermanos. El rey ahí hizo levantar una estatua de oro con su imagen y al son de trompeta y todo tipo de instrumentos. Tenían que todos postrarse ante esa imagen. Nosotros podemos ver el día de hoy que eso se hace. Y no con imágenes de oro precisamente, imágenes de yeso. Y nadie nos obliga a nadie, lo hacen solitos, ¿cierto? Hacen sacrificio y todas las cosas. Pero nosotros sabemos que simplemente al único que debemos adorar es a nuestro Señor Jesucristo. Solamente ante Él se doblará toda rodilla, dice la palabra, y toda lengua confesará que Él es Dios. Solamente en Él debe estar nuestra confianza, mis hermanos. Estos 3 hebreos fueron lanzados a un foso de fuego, a un horno de fuego, y ni olor a quemado salió de ellos. Ni sus vestiduras se quemaron. Y sus amarras estaban desatadas. No significa que se hayan quemado esas amarras, sino que el ángel del Señor que estaba ahí los había, aleluya, desatado. ¿Cuántos quieren el día de hoy que, aleluya, que el Señor desate cadenas, saque espinas de nuestros corazones? Necesitamos eso, mis hermanos, necesitamos estar en libertad, aleluya, estar libres para adorarle con todo nuestro corazón. Pero mi pregunta de hoy, mis hermanos, ¿en quién está puesta su confianza? ¿Cuántos de aquí han pasado por pruebas? Yo creo que todos, ¿cierto? ¿Cuántos están pasando por una enfermedad, por un problema muy complicado, muy difícil? El único consejo que yo le puedo dar como hijo de Dios es ponga su confianza en Jesús. Solamente Él le va a dar la salida a su problema y a su necesidad. Aleluya. Les invito ya que el día de hoy usted pueda colocarse de pie ya. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Ponga su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Estos hermanos, como se podrían decir, pasaron por diferentes pruebas, pero era porque en Dios estaba su confianza. Aleluya, por eso hoy día le digo, mi hermano, ponga su confianza en el Señor Jesucristo y Él libertará de esta prueba, de esta opresión que esté pasando.